buenos días a todos y todas. Mi nombre es Emilia González, soy la directora del Centro de Filantropía e Inversión Social de la Universidad Adolfo Ibáñez y los saludo desde Santiago de Chile. Hoy me toca el honor de darles la bienvenida a este lanzamiento que suma una nueva publicación a una agenda de investigación sobre filantropía latinoamericana que venimos desarrollando desde hace ya casi 6 años. Me acompañan Vicente León de la Universidad del Pacífico de Perú, Rodrigo Villar, investigador asociado al CEFIS-UAI, y van a comentar sus casos, que están incluidos en este libro, Camila Aguilar, de Fundación Alpina, Aura Lucía Lloreda, de AFE Colombia, y Marcelo Sánchez, de la Fundación San Carlos del Maipo, en Chile. El proyecto de filantropía institucional en América Latina surge del trabajo conjunto de la Universidad del Pacífico en Perú, la Asociación de Fundaciones Familiares y Empresariales AFE Colombia, el Centro de Innovación Social de la Universidad de San Andrés en Argentina, Alternativas y Capacidades en México, y nosotros, el Centro de Filantropía e Inversiones Sociales de la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile. Esta alianza nació en 2016, cuando empezamos a trabajar en el libro Hacia el fortalecimiento de la filantropía institucional en América Latina, que se publicó finalmente en el año 2020. En este libro, que Vicente va a referir en unos minutos más, se plasmó la primera versión del índice de capacidades organizacionales, que tiene como ambición ser un termómetro que pueda medir, monitorear y fortalecer las capacidades de las organizaciones filantrópicas de la región. Se hizo un particular esfuerzo en ese momento de desarrollar una herramienta de aplicación transversal y que luego pudiese impulsar, y cada una de las organizaciones participantes impulsó las respuestas dentro de sus redes de tal forma de que pudiésemos tener una mirada significativa y representativa de la región. De tal manera que nos pudiéramos mirar los unos a los otros con los mismos anteojos. Justo unos días antes de iniciar la pandemia por coronavirus, tuvimos la oportunidad de reunirnos en Santiago en la primera conferencia de filantropía institucional en Latinoamérica, que fue una instancia de 3 días en la que asistieron delegaciones de todos los países participantes, además de líderes de las temáticas que enfrenta la región. En estas discusiones se nos hizo muy evidente el valor de seguir trabajando en forma conjunta. Si bien cada uno de nuestros países tiene sus propios desafíos, sus ciclos políticos, sus instituciones, sus fortalezas y sus debilidades, creemos que en este trabajo para el desarrollo de la filantropía y el fortalecimiento de la sociedad civil hay muchas ventajas en hacerlo de manera conjunta. A pesar de nuestras diferencias, tenemos muchos más elementos en común de lo que uno podría intuir inicialmente, y son herramientas como estas las que nos permiten ver precisamente dónde están esas semejanzas y dónde podemos aprender unos de los otros. Por eso, con el propósito de poder ejemplificar esas buenas prácticas, es que se levantaron estos casos durante el año 2020, y es hoy lo que vamos a ver como resultado de esos esfuerzos. Todavía nos quedan muchísimos temas en los que seguir trabajando. De partida, volver a aplicar este índice con algunos ajustes y poder mirar y comprender qué fue lo que pasó después de la pandemia y cómo las distintas circunstancias institucionales que se han dado en nuestros países en estos 5 años han ido modificando las condiciones para el desarrollo de la filantropía. Creemos que en ese camino conjunto podemos avanzar no solamente más seguros en cada paso, sino que también más rápido y poder llegar de manera más oportuna con una filantropía institucional más activa, más efectiva y más partícipe de los procesos democráticos de cada uno de nuestros países para poder avanzar más eficientemente hacia un desarrollo pleno y sostenido de todos los habitantes de la región. Así que les queremos hacer la invitación a que durante este conversatorio aprendamos los unos de los otros, miremos cuáles son las oportunidades de colaboración que se nos abren y podamos también pensar en qué otras cosas podemos sumar a una agenda de trabajo común en toda la región. Con eso le doy la palabra a Vicente para que nos pueda contar más del trabajo precisamente del libro que vamos a conocer. Muchas gracias, Emilia, y muchas gracias al CEFIS por organizar este panel
y por darnos la oportunidad de presentar este proyecto, que es parte de la alianza que Emilia mencionó y que empezó hace 5 o 6 años con el Global Philanthropy Report del Ash Center del Kennedy School de la Universidad de Harvard. Este proyecto es un paso importante en el objetivo principal de esta alianza, que es generar y usar data, aplicando un rigor cuantitativo al ecosistema filantrópico de América Latina. Eh, Todo empezó levantando data sobre los ecosistemas filantrópicos en 5 países: Argentina, Colombia, Chile, Perú y Argentina, Colombia, Chile, México y Perú. Tenemos información de más de 450 organizaciones filantrópicas en estos países. Modificamos toda esa data y eso es lo que nos ha permitido medir, comparar y evaluar a las organizaciones que integran los ecosistemas filantrópicos de cada país y en total de la región latinoamericana. Luego de levantar esa data, cada uno de los 5 países que mencioné publicó un estudio a profundidad sobre el ecosistema filantrópico de su país. En el caso peruano, Matthew Bird y yo publicamos Hacia una nueva filantropía en el Perú, que desde hace un año es un libro de acceso abierto. No sé, Jimena, si pueda poner el link de ese libro. Emilia mencionó nuestra segunda publicación, que fue una publicación colaborativa también, se llama Hacia una nueva filantropía en América Latina. Igual ideal si podemos añadir ese link, porque ese libro también es de acceso abierto. Y como mencionó Emilia, en esa publicación estudiamos los ecosistemas filantrópicos de cada uno de los 5 países, los comparamos y en ese libro presentamos el índice de capacidad organizacional. Y ese índice es lo que nos trae acá, ese índice es lo que motivó el desarrollo de este proyecto. Querer aplicar ese índice de capacidad organizacional es lo que nos motivó a desarrollar y publicar este libro, que también queremos mencionar que es de acceso abierto y que el link lo hemos publicado en el chat. Quiero step back por un segundo y hablar sobre qué nos motivó a crear el índice de capacidad organizacional. Lo más difícil de cualquier publicación es levantar data. Toma tiempo, toma recursos financieros y recursos humanos también. Es algo bien complicado. Pero como mencioné, tuvimos la suerte de lanzar esta alianza con fondeo generoso de varias organizaciones y un buen equipo que nos permitió tener la data para luego analizarla. O sea que una vez nos vimos con este database de verdad pionero en Latinoamérica, que nunca antes se había hecho, nos preguntamos, ¿qué hacemos con la data? ¿No? Ya está codificada, ya está organizada de una forma que nos permite aplicar herramientas cuantitativas para entenderla. Y ahí recalco que el objetivo de esta alianza siempre fue claro, y fue no quedarnos en el mundo académico, sino generar conocimiento que fuera útil, que fuera aplicado, que fuera relevante para gente como ustedes, para practitioners. Y durante este proceso de investigación nos dimos cuenta que no teníamos una herramienta para medir la efectividad filantrópica que fuera exclusiva, netamente latinoamericana. La revisión de literatura que hicimos se centraba en data norteamericana y europea. Y como todos sabemos, las realidades europeas y norteamericanas son bien distintas. O sea que nuestro reto fue usar estas fuentes de información, esta data americana y europea, y adaptarla a nuestra realidad latina. Creamos este índice que tiene 4 pilares. El primero es gobernanza,
El segundo es gestión interna. El tercero es transparencia y accountability. Accountability lo hemos traducido como rendición de cuentas. Y el cuarto es gestión externa. Cada uno de esos 4 pilares tiene subindicadores. Gobernanza, por ejemplo, se enfoca principalmente en directorios, en la naturaleza del directorio, los mecanismos de elección para los directores. Gestión interna mira a cómo la organización filantrópica se maneja. Y sus indicadores incluyen sostenibilidad, uso de información interna, recursos humanos, temas presupuestales. Accountability y rendición de cuentas mira cómo la organización comparte su información con la sociedad en general, particularmente a través de redes y plataformas. Y finalmente, gestión externa evalúa cómo la organización interactúa con el ecosistema y mira específicamente cómo colabora con pares y con gobierno y cuál es el uso e implementación de evaluaciones externas e internas. En resumen, los beneficios del índice de capacidad organizacional son que es una herramienta para el sector, también es un benchmark importante para que las organizaciones se comparen a sí mismas dentro de su país y dentro de la región. Tercero, facilita el proceso de los filántropos. ¿Dónde voy a poner mis recursos? ¿Cuáles son las organizaciones más efectivas? ¿Cuáles son las que hacen mejor filantropía efectiva? Y finalmente es una herramienta muy, muy útil para los miembros del directorio, porque un análisis de los resultados del performance de cada organización en el índice le permite direccionar y ver cuáles son las fortalezas y cuáles son las áreas que mejoran. Ya que habíamos desarrollado el índice, decidimos aplicarlo a organizaciones filantrópicas empresariales que consideramos son las emblemáticas de la región. Tenemos más detalles de la metodología, de cómo desarrollamos el índice, como en el libro que mencionamos, hacia el fortalecimiento de la filantropía en América Latina, y en un paper académico que escribimos Matthew Bird y yo y que publicamos en el Voluntary Sector Review. Menciono el paper académico porque para nuestro equipo es bien importante tener la validación de journals académicos para evidenciar el rigor metodológico detrás de este índice que hemos desarrollado. Escogimos las 5 fundaciones empresariales que punteaban más alto en sus países. Hicimos un estudio aplicando el índice de capacidad organizacional a esas organizaciones y de esa forma estudiamos y analizamos cómo funcionan. Las 5 organizaciones fueron la Fundación Arcor en Argentina, Brasil y Chile, la Fundación San Carlos de Maipo, y hoy tenemos a Marcelo Suárez que va a estar compartiendo con nosotros en un panel, en Chile, la Fundación Alpina en Colombia, y hoy también tenemos a Camila Aguilar que va a compartir con nosotros, Nacional Monte de Piedad en México y los Andes de Cajamarca en Perú. Nuestra publicación resume aprendizajes. O sea que luego de analizar estas 5 organizaciones a través de los case studies que tenemos en el libro, ¿qué aprendizajes podemos extraer que podamos aplicar a otras organizaciones en el ecosistema filantrópico? Y ahora, para finalizar, voy a mencionar 5 aprendizajes importantes que resaltamos. El primero, la necesidad de establecer una gobernanza encargada en el direccionamiento estratégico de la organización. Darle poder a los organismos de gobernanza. 2, adaptar y mejorar continuamente, o sea, la habilidad de reaccionar y adaptarse al entorno, lo que en inglés se llama pivot, bueno, en español decimos pivotear también. Eso lo vimos mucho a raíz de la crisis de la pandemia que tuvimos hace varios años, y las organizaciones exitosas fueron las que pudieron adaptarse a la crisis y a la realidad de ese momento. Tercer aprendizaje es establecer áreas especializadas de gestión de conocimiento. O sea, ¿qué hacemos con las lecciones aprendidas?
Cuarto, establecer alianzas para de esa forma incidir en políticas públicas y a través de eso generar más impacto. En nuestra cultura desarrollar alianzas no está tan desarrollado como lo está en Estados Unidos y en Europa. Y finalmente, la necesidad de rendir cuentas sobre resultados y aprendizaje. Queremos recalcar compartir resultados y rendir cuentas sobre resultados y aprendizajes. Y de esa forma compartir qué funcionó y qué no funcionó. Si se fijan, estos 5 aprendizajes que he mencionado están ligados íntimamente a los 4 pilares del índice: gobernanza, gestión interna, accountability y rendición de cuentas, y gestión externa. Y con ese contexto le paso la palabra a Rodrigo Villar, quien va a conversar con la Fundación Alpina y con San Carlos de Maipo sobre cómo la aplicación del índice los ayuda a diseñar y evaluar su desempeño. Rodrigo. Vicente, muchas gracias por la buena explicación del índice y del libro y la historia de este trabajo colaborativo, y por también haber sido un líder apasionado para que hiciéramos y publicáramos este libro. Gracias a Vicente juntamos los casos que ya mencionó y se convirtieron en el libro que estamos presentando hoy. 2 palabras antes de presentar a los panelistas. Ya Vicente nos resumió los 5 aprendizajes básicos que tuvimos en el análisis de los casos, y quisiera poner otro elemento. El foco de los casos que ustedes van a poder leer en este libro es un foco de la transformación de 5 instituciones, líderes de la región, de cómo se transformaron para pensar en tener un mayor impacto. Y el relato de cómo se transformaron se hace a través de las categorías y las dimensiones del índice, de las 4 categorías y dimensiones que nos contó Vicente, de la gobernanza, la gestión interna, de la rendición de cuentas y de la gestión externa. El elemento central que une eso es un propósito. Las 5 instituciones tuvieron un propósito de replanteamiento, de transformación para sus organizaciones, y ese propósito implicó el transformar también cada uno de los pilares para que sostuvieran el propósito. Eran pilares para la transformación, pilares para que la estrategia fuera posible, pilares para que el conjunto fueran engranajes para que el propósito mayor pudiera realizarse. Entonces, lo que queremos mostrar en este panel es cuál fue el propósito que orientó a las fundaciones, a 2 fundaciones, y la estrategia que se replantearon y cómo los pilares fueron cambiando para que esto fuera posible. Para este panel tenemos 3 maravillosos amigos e invitados con los que hemos trabajado en varias ocasiones y seguimos teniendo grandes frutos de trabajo colaborativos con ellos. 2 directores de fundaciones, que son de las fundaciones documentadas. Una es Camila Aguilar, directora ejecutiva de la Fundación Alpina de Colombia. Bienvenida, Camila. El otro, Marcelo Sánchez, el gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo, que también es uno de los casos documentados, y en sus casos fueron los 2 líderes, o son los 2 líderes, para lograr la transformación de las fundaciones que en este momento tienen a su cargo. Tenemos también la fortuna de contar hoy con Aura Lucía Lloreda. Aura Lucía, o Chía, como le decimos, es la directora de la Asociación de Fundaciones Familiares y Empresariales de Colombia, la AFE, y la AFE ha jugado un papel de maravilloso interés con el ICOR, con el índice. Lo ha aplicado, viéndolo como una oportunidad de cambio, con los datos que da, una oportunidad de cambio, y
para los miembros de la AFE y para desarrollar una estrategia de fortalecimiento con los miembros en torno al ICOI. Chía nos va a contar de eso. Quiero empezar el panel con Camila. Y Camila, desde su llegada a la Fundación Alpina, propuso una transformación, un propósito grande para la Fundación Alpina, un propósito de transformación muy importante, buscar que la Fundación fuera más que sus proyectos, era como algo, un elemento que estaba muy presente en lo que quería hacer Camila, y convertir a la Fundación en un laboratorio social que seguía haciendo proyectos, pero ahora los proyectos, además de ser unos proyectos que tuvieran un impacto directo con sus beneficiarios, pudieran aprender, sistematizar, transferir el conocimiento de los proyectos hacia otros actores, poder incidir en políticas públicas, poder generar un debate público, de manera que todo lo que aprendiera la Fundación, además de beneficiar a sus participantes de los proyectos, incidiera en el debate público y se pusiera fuera una riqueza compartida, un bien público para la sociedad colombiana. Y ahí trazaron 3 grandes apuestas: la apuesta productiva, la apuesta de conocimiento y la apuesta de país. Entonces, la primera pregunta quisiera, Camila, sé que es poco el tiempo, pero quisiera que en el menor tiempo posible nos contaras un poco cómo fue esta transformación, el propósito que tuvieron y algunas implicaciones en el cambio de los pilares, de las dimensiones que hemos propuesto para el índice. Te dejo la palabra, Camila. Gracias. Muchísimas gracias, Rodrigo. Qué buen resumen, ya lo cuentas mejor que yo. Entonces, pues muchas gracias. Pues sí, como tú lo señalas, nosotros en el 2018 arrancamos como con una idea de hacer esa transformación de la fundación hacia un laboratorio social. La fundación igual ya venía con un tema de hacer evaluaciones de algunos proyectos y de resultados, pero en ese proceso lo que nos dimos cuenta es que si queríamos como organización innovar y poder incidir y tener un impacto más amplio, era importante empezar a gestionar el conocimiento. Un resultado te da a ti como una idea de que estás haciendo bien la tarea, pero no te da cuenta de la receta que hay detrás para lograr eso, digamos, ese resultado, lograr lo que se hizo, entender lo que se hizo detrás para lograr ese resultado. Entonces empezamos un proceso mucho más de montar un modelo de gestión de conocimiento, pensando en cómo aprender de esos proyectos y entender que también era como una apuesta ya más grande de la misma junta y demás, de decir, bueno, como organización, como el tipo de organización que somos, una fundación privada, podemos ir más allá, tenemos esa posibilidad de innovar y de incidir. Digamos que nuestra responsabilidad no es tanto la escala, pero sí lo que hacemos detrás que pueda ser replicado. Entonces, entender qué se requería para lograr eso. Si nosotros no, por poner un ejemplo, el tema es la pobreza mundial, pues no podemos llegar nosotros a una solución solos. Entonces, ¿cómo nosotros podemos aportar desde el espacio en el que estamos? Entonces ahí empezamos como tú dices, con esa idea de somos más que proyectos. Si bien seguimos, esa es la forma en la que trabajamos los proyectos, pero tenemos esas apuestas adicionales que nos permiten entender qué es lo que esos proyectos logran y no solo entender qué salió bien, sino también algo que es bien importante desde el tipo de organizaciones en las que estamos, también poder decir qué salió mal, qué es lo que no está funcionando y cómo lo podemos ir cambiando. Porque pues si uno piensa desde otros actores, el gobierno, los gobiernos locales, la misma cooperación, pues tiene unos roles distintos y unas formas de operar que no les permiten hacer reprocesos, repensar cosas, cambiar, ajustar y por supuesto innovar. Todos innovamos, pero ¿qué es innovar? Innovar es tratar soluciones distintas y ver qué es lo que está pasando. Entonces ahí es con esos elementos, digamos, y con esa idea de poder llegar más allá y que nuestro impacto se diera no solamente a través de los proyectos directos que nosotros estamos haciendo, sino de que esos proyectos fueran un insumo
para otros también, como tú dices, que estuviera más, se pudieran compartir, es donde empezamos ese trabajo como de montar ese modelo de gestión de conocimiento. Entonces, ¿esto qué implica? Pues implica que tenemos que revisar el equipo que tenemos, cuál es nuestra visión, cuál es el alcance de nuestros proyectos y también de nuestra misma misión. Si es si estamos trabajando solo en proyectos, pues está relacionado con esos proyectos y sigue siéndolo, pero nuestro alcance va más allá. ¿Cómo podemos compartir y tener incidencia? Creemos que eso es bien importante y la incidencia es algo que es difícil de medir, que es difícil de lograr, que es difícil de aterrizar. Pero de hecho nosotros en ese proceso entendimos, primero arrancamos pensando mucho en incidencia en políticas públicas, pero luego empezamos a ver que la incidencia no solo importante y para hacer cambios, incluso en las políticas públicas, pero también transformaciones en el país, se puede dar con muchos otros actores. Entonces esa apuesta país que tú mencionabas es lograr incidencia con actores incluso de cooperación, cuando tenemos un diálogo, cuando vamos a establecer un proyecto, una alianza. Es decir, mire, esto es lo que yo he hecho, esto es lo que hemos visto que funciona, esto es lo que, entonces poder ir incluso transformando ciertas mentalidades o cómo podemos ir trabajando ciertos temas muy pequeños, pero que vayan, digamos que abonando a un terreno donde podamos tener, donde todos estemos más parados en la misma página con base en los aprendizajes. Entonces eso ha sido un proceso en donde todos los equipos de la fundación han participado, digamos, no es un tema, obviamente arranca desde una visión en la junta, pero también en el equipo directivo, pero también en los equipos en territorio. Ahí ha habido muchas transformaciones de ver cómo una persona no trabaja solamente para un proyecto, sino trabaja en una causa mayor. Y esto se ve porque la gestión del conocimiento tiene que, por ejemplo, levantar información. Entonces, una persona que trabaja en territorio cambia no solamente a ir, en nuestro caso que trabajamos en desarrollo rural, no solamente a ir a contar qué es lo que hay que hacer técnicamente en un cultivo, sino también cómo se levanta una información que nos va a permitir a nosotros hacer análisis para poder gestionar ese conocimiento. Entonces, hay un cambio que va como parte en todas las, digamos que en todas las eh, actores de la fundación, internos y externos, que nos permiten ir logrando y avanzando en este camino. También contarte un poquito la importancia y cómo se hace esa alineación como arrancamos fue diseñando una teoría de cambio de la fundación. Antes, como precisamente somos más que proyectos, antes teníamos unos proyectos que todos tenían su teoría de cambio, pero cómo la fundación está viendo esa perspectiva de esos cambios y esas transformaciones que busca como organización. Creo que eso también es bien importante juega un papel muy importante en esa transformación, tener una teoría de cambio donde todos estamos parados dentro de esos ajustes. Obviamente es una teoría de cambio donde está muy alineada con nuestra misión, nuestra visión, esas apuestas, pero que puede jugar obviamente dependiendo de los territorios en los que estemos, hay ajustes, pero sabemos que como fundación y como organización estamos buscando cambios, transformaciones. Y eso también, algo que facilitó ese proceso, fue tener una teoría de cambio, que también implica un trabajo digamos, con todo el equipo, poder aterrizar esa teoría de cambio. Y ahí fue donde llegamos a esas tres apuestas que tú mencionas, que son la apuesta productiva, que es, digamos que ahí son los proyectos, esa apuesta de conocimiento, donde tenemos nuestro modelo de gestión de conocimiento, que tiene distintas actividades, todas atravesadas por un tema de innovación, y el último es la apuesta país. Y empezamos a definir dentro de esa apuesta productiva cuáles iban a ser nuestras líneas de trabajo. Entonces entendimos también dónde teníamos un valor diferencial, dónde podíamos nosotros aportar más y seguir aprendiendo también dependiendo de lo que el país necesita. Entonces, en nuestro caso, entender, por ejemplo, las estadísticas de la agricultura familiar. Entonces, decir, bueno, aquí hay una necesidad que se enmarca dentro de todo nuestro foco de trabajo como fundación y que sigue siendo el mismo desde su creación. Digamos que ahí no hay un cambio brusco, sino una alineación en ese foco y entender dónde podíamos tener un mayor valor agregado. Y ahí vimos que era en esa producción sostenible,
en prácticas alimentarias siempre hemos tenido el tema de nutrición, etcétera. Entonces, como las prácticas alimentarias saludables eran un foco importante, y otro tema bien importante en el país, dado la baja asociatividad que hay en la agricultura familiar, un tema de fortalecimiento a la asociatividad, fomento y fortalecimiento a la asociatividad. Entonces, ese también arranca siendo como ese marco. Entonces, dentro de eso es donde empezamos a trabajar ya como fundación y a desarrollar cada uno de los proyectos. Y también ahí me preguntaba sobre las implicaciones. Claramente, entonces, si bien arranca, es como un proceso que arranca desde el centro, va bajando, pero luego también tiene implicaciones que se van devolviendo en las distintas esferas. Entonces, un tema también en la gobernanza interna, también empezamos a detectar cómo hay muchas veces las fundaciones o como fundación y organizaciones trabajamos como por silos. Entonces, no, tú te encargas de esto, tú te encargas de esto. Entonces, como en esa gestión interna nos teníamos que, no es tan claro, claro, cada uno tiene unos roles, pero se entrelazan, se nutren, se devuelven, hay procesos, ahí hubo mucho trabajo para poder entender eso, porque la gestión del conocimiento es absolutamente transversal, pues está en un área, pero está relacionada con todo lo que hacemos, con las alianzas con las que trabajamos, con la producción de digamos, con los proyectos o lo que se elabora dentro de los proyectos. Entonces ahí hubo pues ese fue uno de esos cambios importantes, también como te mencionaba la teoría de cambio, y también un trabajo de cómo ese equipo que mencionaba al principio, cómo tocaba definir unos roles particulares, podían ser las mismas personas, pero entender mejor esos roles ya desde dentro de una actividad y no desde una mirada de proyectos. Entonces, cómo había una persona encargada de las alianzas y de la coordinación, digamos, de cómo arrancan los proyectos, etcétera. Un tema más técnico, una coordinación técnica que nos ayudara a aterrizar eso ya más en territorio y, por supuesto, un área de gestión de conocimiento, que nosotros somos un equipo muy chiquito, entonces no es un área muy grande, pero que nos permitiera arrancar a tener esa visión y permear las otras dos áreas. También muchas instancias, eso también hace parte como de esa gestión interna, como crear un comité de proyectos, un comité que nos permitiera a todos estar en la misma línea de si esto nos va a permitir aprender, qué exactamente nos va a permitir aprender, cómo queremos y qué queremos evaluar de cada uno de los proyectos, que no necesariamente es lo mismo. Entonces, esas instancias nos permiten tener esas discusiones, esas conversaciones de equipo que mantengan una dinámica en la gestión de conocimiento. También, por ejemplo, en gestión externa, también hay mucho cómo tenemos unos aliados distintos. Trabajamos muchísimo con distintas universidades en distintas áreas que nos permitan también no mirar solo hacia adentro, sino estar entendiendo esto que estamos haciendo, cómo rebota y cómo se refleja en otras organizaciones y en los procesos más amplios de los temas que estamos haciendo. Entonces yo creo que en general para nosotros el ICO y toda esta, mejor dicho, toda esta repensada ha sido muy importante para, para nosotros el ICO, cómo se refleja en cada tema, y hoy en día, digamos, la semana pasada que tuvimos nuestro consejo directivo, el ICO sigue siendo un tema, es un tema de discusión, cómo buscamos como organización estar alineado con lo que allí se mide y cómo lo que mide, lo que me permite a mí es ser más consistente con lo que yo quiero hacer y no una medición de algo externo, de alguien que le quiero reportar allá, sino cómo me permite a mí tener unas dinámicas mucho más robustas y consistentes. Entonces yo creo que ese es como, lo dejaría ahí. No sé, Muchas Rodrigo. gracias, Camilo. Creo que has hecho una buena síntesis de todos los cambios y de esta idea tan central que es tener una buena visión, como la que tuvieron desde el inicio, de pensar una fundación como un laboratorio social, pero ir adecuando, alineando a los actores, como dices, internos, externos, proponiendo una teoría de cambio de la fundación en su totalidad, desafiando todas las esferas y cambiando todas las dimensiones de la fundación para que eso fuera posible. Yo les recomiendo muchísimo la lectura de este caso porque muestra muy bien esa transformación y cómo está orientada por una
por este propósito de transformación y de mayor impacto, de llegarle a muchos y participar en la agenda pública de muchas maneras. Quisiera pasar a Marcelo, que antes de que Marcelo estuviera en la fundación, antes del 2012, la fundación era una fundación básicamente donante que financiaba organizaciones en el área de influencia de la fundación, la red fluvial del canal del Maipo. Pero cuando llegaste, Marcelo, empezaste a pensar en otra fundación, en transformar la fundación, y empezaste a poner puntos centrales de ese propósito. Pensar en programas propios que estuvieran basados en la evidencia. Tú eres uno de los grandes defensores de trabajar con la evidencia en el centro para orientar los programas, y una evidencia que estuviera al servicio de los programas, pero también al servicio de la oferta pública y privada de los programas del sector público y de las fundaciones en Chile. Y pusieron al centro tres elementos claves de la estrategia: la evidencia, por un lado, la prevención y la incidencia. Y eso lo instalaron en el quehacer. Ya han pasado ya más de 10 años desde que esto se ha desarrollado, y las pilares, de nuevo, las dimensiones, las esferas, las partes de la fundación han ido transformando para que sea posible esta visión. Y ahora es una fundación donde las diferentes partes están trabajando como un engranaje muy bien aceitado para hacer posible todo ese impacto que ustedes tienen en Chile y en otros lados gracias a esa transformación. Te quisiera pedir también si nos cuentas cómo es ese proceso, cómo fue la visión y qué elementos del cambio de los pilares. Y también les recomiendo desde ahora la lectura de este maravilloso caso. Muchas gracias, Rodrigo. La verdad es que estoy muy agradecido de estar acá. Para nosotros es importante conversar, no desde porque lo estemos haciendo mejor o peor que otros, sino que porque hay un proceso que todas las organizaciones sociales pueden vivir, y es importante vivirlo con la máxima libertad posible, centrado en el propósito y en la causa. Porque es muy relevante entender que en esta gradualidad con la que se va de alguna forma redefiniendo el modelo de la fundación, vamos conociendo las realidades de manera distinta, que van surgiendo en contextos que finalmente también van haciendo que tengamos una mirada diferente respecto de cómo enfrentarlo. La Fundación San Carlos de Maipo nace de la Sociedad de Canal de Maipo, que es una de las sociedades más antiguas de Chile, le gana por 3 meses al Mercurio, y que esa impronta cultural fue tremendamente relevante y surge para restablecer y rescatar los entornos degradados en torno a los canales. Entonces, si uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver eso con lo que hoy día es la fundación? Tiene que ver con mucho, porque en la medida que tú vas abriendo paso, como el agua va dando vida, se va abriendo paso en la ciudad, los canales finalmente interrelacionaban a las personas que estaban a su alrededor. Y una gran preocupación de la Sociedad de Canal de Maipo era que esos lugares no estuvieran degradados, fueran bonitos, fueran agradables para las comunidades, y por eso crea la fundación. Y nosotros empezamos a hacer un trabajo de recuperación de entornos degradados. Pero al poco tiempo, esos entornos que estaban quedando mucho más bonitos, empezaron a llegar niños que estaban en situación de calle, porque veían entornos más seguros, más agradables, con acceso a determinados lugares, etc. Y ahí la visión del directorio, en vez de haber hecho lo que probablemente muchas personas hubieran hecho, decir, mira, acá pongamos barreras, pongamos control, saquemos a los niños, etc., fue decir, no, momento, nos encontramos con una realidad de la que tenemos que hacernos cargo. Y entonces empezamos a conocer la realidad de los niños que estaban en situación de calle, empezamos a estudiarlos en profundidad y nos dimos cuenta de que eran niños que en muchos casos habían arrancado de su casa, eran desertores escolares
o habían escapado de un servicio de protección, donde finalmente estaban haciendo su vida con mucho riesgo, con múltiples problemas, y entonces el directorio dijo, bueno, nosotros no podemos quedarnos ajenos a esta realidad. Y empezamos a trabajar con organizaciones que sabían cómo enfrentar esta realidad, y hicimos alianzas inicialmente, fuimos donantes de estas organizaciones, pero llegó un momento en donde dijimos, bueno, ¿estamos realmente cambiando esta realidad? Y para cambiar esta realidad, ¿qué necesitamos? Necesitamos llegar antes. Necesitamos dejar de llegar tarde, dejar de llegar cuando las vulneraciones a los niños ya están instaladas. Y entonces, en ese momento, la visión del directorio fue, queremos hacer algo distinto. Queremos llegar antes, queremos trabajar por el bien de la niñez, pero para eso tenemos que incidir en política pública, tenemos que hacer un cambio tan relevante que logremos mover una política pública que no está viendo a estos niños que están en situación de calle o en explotación sexual o que tienen todas estas dificultades y no se anticipa a que no sucedan todas estas vulneraciones. Y entonces surge la necesidad de tener una mirada preventiva, cuando en Chile la prevención es la hermana pobre de las políticas públicas. Nadie invierte en prevención. Generalmente se hacen actividades promocionales, difusión, etcétera, pero verdadera prevención no se hace en Chile. Y entonces surge la necesidad de decir, bueno, hagamos con los equipos de la fundación programas, conocimientos, generemos conocimiento que nos permita incidir en instalar la prevención social. Pero cuando uno instala prevención social, y viniendo de una organización que está constituida por empresarios, por gente que busca de alguna forma que hayan resultados concretos, visibles, etcétera, la prevención muchas veces significa que un niño que está bien siga estando bien. Y es muy fácil tener un accountability de niños que estando mal se mejoraron y por lo tanto fuimos exitosos. Pero cuando necesitamos que alguien que está bien siga estando bien, la verdadera forma de poder interesar a stakeholders, al Estado, a las organizaciones sociales, es promover la evidencia. La prevención es un matrimonio indisoluble con la evidencia. Sin evidencia, tú no inviertes en prevención porque no sabes si algo va a resultar o no. Y por lo tanto, para nosotros era importante impulsar esa prevención para también levantar esta agenda de incidencia que queremos hacer. Teníamos que tener evidencia suficiente de que nuestros programas estaban impactando positivamente. Y cuando uno hacía el análisis de la oferta que tenía el Estado disponible para temas de infancia, para temas de niñez, te empezaba a dar cuenta que la mayoría de los programas que tenía la oferta pública no tenían impacto o incluso tenían impacto negativo. De hecho, el año 2017, con el Observatorio de Gasto Fiscal, decidimos mirar toda la oferta que había en materia de niñez y 7 de cada 10 programas de niñez no tenían resultados, dicho por el mismo Estado. Entonces, el desafío era gigantesco, instalar la prevención social, por un lado, hacerlo con evidencia, cuando la evidencia no es gratis en nuestro país. Generar evidencia es cara. Levantar un estudio de proceso, un estudio de resultados, un estudio de impacto es caro. Nuestra realidad latinoamericana es cara para poder generar conocimiento. Las universidades no tienen las economías de escala para poder generar un mercado lo suficientemente económico para levantar evidencia de manera adecuada. Y eso era un desafío también extraordinario. Ahora, mucho de la evidencia en países como particularmente Chile, que tiene muy buenos sistemas de información, con un Instituto Nacional de Estadística, con evaluaciones sociales de programas, etcétera, puede ser recurrida desde los actores del Estado, en alianza con otros, etcétera. Entonces podemos ir avanzando en eso. Y ese desafío nos llevó a decir, ¿qué es lo que vamos a hacer para sostener la evidencia? ¿Cómo vamos a trabajar
con nuestros programas sociales para que muestren que resulten. Y eso nos llevó a primero pensar en que no hay que reinventar la rueda, que hay que mirar afuera, y decidimos buscar aquellos programas que cumplieran con determinados criterios, a lo menos 2 estudios aleatorizados con grupo de control, pauta de fidelidad en la implementación, más de 20 años de intervención, características asimilables a las variables culturales, y empezamos a traer modelos y programas desde afuera, hacer las adaptaciones culturales, llevar todos los elementos necesarios para su implementación y posteriormente a eso, llevarlos a ser costo eficiente, porque aquí viene el último paso más importante que tiene que ver cómo movemos la aguja en esta cuestión. Si nosotros traemos un programa o somos muy caperuzos y hacemos un programa maravilloso, pero que cuesta 10 veces lo que cuesta la oferta pública, nuestra incidencia va a ser mínima. No vamos a lograr hacer nada. Por lo tanto, el desafío es que trayendo buena oferta, haciendo las adaptaciones culturales, le metamos capacidad, tecnología, elementos que permitan aumentar la productividad para llevarlo a ser costo eficiente y competir con el marco presupuestario que tiene el Estado, porque la escala te la da el Estado. Nosotros podemos ser una fundación que innova, que trae programas, que adapta programas, que los prueba, que evalúa la fidelidad y la implementación y que además le mete productividad para que el costo final con la cual tú llegas a competir en el Estado o que llegas a entregarlo al mundo privado sea algo que se pueda escalar razonablemente en la oferta pública. Y ahí están los 3 pasos. Prevención que se sustente en la evidencia. Evidencia que se tiene que generar por distintas vías, en distintas escalas, y que nosotros hemos decidido buscarla afuera, traerla acá, trabajarla. Y en tercer lugar, aumentar la productividad de los programas para que lleguen a ser costo eficiente y puedan tener un marco presupuestario que compita con la oferta pública, que ya sabemos que es una oferta que no tiene buena calidad y que requiere modelos innovadores que garanticen resultados, que tengan evidencia y particularmente que sean preventivos y que les permitan llegar antes y dejar de llegar tarde. Y eso es lo que ha ido posicionando la Fundación, pero ningún cambio sería en absoluto realizable y sostenible si es que no fuera en alianza con otros, si es que no fuéramos. Si somos la gota que cae en el océano, no tenemos ningún impacto. Pero si somos 10 gotas, 20 gotas, miles de gotas que caen en una ola, la ola empieza a mover el océano. Y eso lleva a que nosotros como fundación nos planteemos con cambios ecosistémicos. ¿Cómo podemos hacer que las organizaciones sociales avancen en la prevención, en la evidencia, en la incidencia con programas que resulten, que den garantía de resultados? Y ahí entonces impulsamos modelos de financiamiento alternativo. Lanzamos el primer contrato de impacto social en Chile para poder, con la solución privada o con la participación privada, dar solución a problemas públicos, hacerlo de manera eficiente para que el Estado pague por aquello que resulta. Ya vamos hacia el 4º contrato de impacto social. Vemos que cada vez se suman más organizaciones a través de la Corporación Bien Público. Vemos que también el Estado se está interesando. Entonces, en realidad, el cambio ecosistémico lo que permite es avanzar de manera mucho más rápida hacia los desafíos que tenemos de poder mejorar la oferta disponible en materia de niñez, pero también en materia de otras temáticas sociales para otras fundaciones y otras organizaciones que ven en estos caminos la posibilidad de impactar y de garantizar ese impacto que sea sustentable en el tiempo. Marcelo, muchísimas gracias. Mira, al igual que en el caso de Fundación Alpina, los elementos, un gran propósito, imposible cumplir ese propósito si no hay una incidencia en política pública, imposible cumplir ese propósito si la gestión de conocimiento y el tema de la evidencia no se pone, no son en el centro de la fundación misma, sino en el centro de muchos.
si no se trabaja en alianzas y si no se piensa en cambios sistémicos. Creo que en ambos casos es un muy buen resumen de las 5 lecciones que Vicente nos presentó al inicio, de como bien lo dices tú, la tarea de la fundación no es resolver ella los problemas, es poner los problemas, dar soluciones, generar incidencia, llevarlos a una escala que no la puede hacer la fundación, la tiene que hacer el Estado y otros, y creo que ha sido una gran ejemplificación de esa gran tarea y de ese importante trabajo de poner la evidencia en el centro para que esto sea posible. Quisiera pasar a Aura Lucía, a Chía, que como directora de la Asociación de Fundaciones Empresariales Familiares de Colombia, la AFE, participaron muy activamente en el desarrollo del índice. Pero además de haber participado muy activamente en el desarrollo del índice, en el año pasado, 2022, lo actualizaron, reformaron, le hicieron ajustes, lo mejoraron. Es un índice dinámico y lo aplicaron nuevamente a las fundaciones para definir una línea de base para una estrategia de fortalecimiento de los asociados de la AFE. Está actualmente, entiendo, dentro de la planeación estratégica 2022-2025, el proponer mejorar, digamos, los puntajes de los asociados en relación con el índice. Es un índice que se ha convertido para la AFE, según entiendo, y tú nos explicarás esto mejor, como una herramienta de análisis y de orientación del tema del fortalecimiento de los asociados. Entonces quisiera que nos expliques cómo ese valor que le han dado al índice dentro de la AFE. Gracias Rodrigo. Quiero arrancar por agradecer a Emilia y a Cefis por impulsar que sigamos conversando alrededor de este índice, de mejorando, de compararnos entre los diferentes países de América Latina. Emilia, muchas gracias. A Vicente por habernos hecho este resumen tan importante de qué se trata el índice, qué es lo que mide. Y a Rodrigo, pues, por invitarme a esta conversación y mostrar lo que estamos tratando de hacer en la AFE. Y obviamente a Camila y a Marcelo por compartir estos casos que realmente son exitosos donde los pongan. No solamente en cada uno de nuestros países y en América Latina, sino que creo que son ejemplo que podemos compartir con otros países del mundo. A ver, Rodrigo, como bien lo dices, para la AFE el ICO siempre ha sido una herramienta muy útil para entender y ver cómo están nuestras fundaciones, qué podemos desde la AFE ofrecerlas para que ellas fortalezcan el trabajo que hacen. Entonces, nosotros decidimos, como lo dijiste el año pasado, actualizar un poco el ICO, actualizarlo sin hacer unos cambios muy de fondo, sino más que todo de forma, porque habían temas que vimos cuando se aplicó la primera vez que no se entendían bien entre las fundaciones y que de pronto no nos estaban reflejando realmente cómo las fundaciones estaban aplicando el índice y cómo se veían reflejadas. Entonces hicimos unas adaptaciones y lo volvimos a aplicar a las fundaciones. Obviamente los resultados no son comparables porque en la primera, en el 2016, cuando se aplicó el índice por primera vez en los diferentes países de América Latina, no solamente participaron fundaciones AFE en Colombia, sino que se amplió a otras fundaciones. Hay también unas fundaciones nuevas dentro de la AFE que no habían sido, pues que no habían aplicado el ICO, pero aunque no son comparables, sí nos muestran como tendencias y nos muestran como espacios donde desde la AFE podemos brindar herramientas para las fundaciones. Nosotros, además, otra cosa que lo han dicho, pero lo que quiero resaltar es que el índice, por más de que sirve para que las fundaciones se comparen entre sí, hay que saber que las particularidades de cada fundación hacen que tengan uno u otro resultado. Digamos, no es igual cuando lo aplicas en una fundación de origen empresarial a una fundación de origen familiar o a una fundación independiente,
por la forma como trabajan cada una de estas fundaciones, por sus órganos de gobierno, no se puede esperar tener como una estandarización entre todas las fundaciones. Eso es muy importante también tenerlo en cuenta. Como lo dijo muy bien Vicente, el índice es un benchmark, o sea, sirve para ver cómo como fundación estoy frente a otras, por más de que no sea 100% comparable, pero también les sirve a los directores de las fundaciones para ver cómo están comparados con el ecosistema fundacional de su país, para tener, como lo dijo Camila, quien además es la presidenta de la Junta de la AFE, para tener conversaciones con sus directorios, con sus juntas, para ver cómo pueden ir mejorando. Estas conversaciones son muy enriquecedoras porque lo que hacen es que los directorios se vuelvan parte de los procesos internos de la fundación y realmente acompañen al director en los cambios que sean necesarios hacer. También les sirve a las fundaciones para establecer unos planes de mejora, para ver si yo estoy en este pilar, saco esta calificación, cómo logro ir subiendo. Para compartir mejores prácticas. Aquí tenemos un ejemplo de dos muy buenas prácticas que nos han compartido Camila y Marcelo, pero también sirve al interior de la AFE para que las fundaciones que han podido o tienen una mejor calificación acompañen y le den la mano a las que no tienen, o sea, las que tienen una oportunidad de mejora más grande y las vayan llevando dentro del camino. Y sobre todo ha servido para alinear la estrategia general de la fundación con los procesos internos de la fundación. Como bien lo dijo Camila cuando estaba presentando los cambios de la Fundación Alpina, muchas veces al trabajar en silos y a que a cada uno esté muy concentrado en lo que hace que la estrategia se vaya perdiendo dentro de lo que pasa al interior de las fundaciones. Entonces esto sirve como para hacer un match y que realmente la estrategia, que los procesos respondan a lo que la estrategia está planteando. Dentro de la AFE, Rodrigo, decidimos aplicar el índice, como te dije, porque sí queremos que todas las fundaciones que hacen parte de la asociación tengan estándares internacionales en esos 4 pilares, o sea, que realmente no se comparen solamente con las fundaciones que trabajan en cosas parecidas, sino elevar un poquito la vara. Es decir, usted es Fundación AFE, usted tiene, mejor dicho, las vamos a apoyar para que tenga la forma como usted trabaja, estándares internacionales, porque el sueño, y yo creo que el sueño de todos es algún día lograr como desarrollar un sello de calidad en el sector fundacional, que esto les sirva a las fundaciones para tener conversaciones con cooperantes internacionales, con universidades, con otros aliados y digan, mire, yo ya tengo una calificación mínima porque yo ya sé y yo ya trabajo en estos procesos y yo ya he evolucionado. Entonces, diciendo esto, Rodrigo, te digo que después de haber aplicado el índice a 68 fundaciones, vemos que el promedio de las fundaciones AFE es 0.72. Como lo dijo Vicente, esto es un índice que se mide entre 0 y 1, y nosotros como AFE nos pusimos una meta en la estrategia para que todas las fundaciones estuvieran en el 2025 en 0.75. Entonces vamos bien. Si eso se compara a la primera medición, la verdad las fundaciones han evolucionado bastante en sus prácticas. Sin embargo, hay obviamente un espacio de mejora, principalmente en el pilar de gobernanza, donde vemos que todavía el tema de la diversidad y la independencia que debe existir en los órganos superiores, ya sean los consejos directivos, las juntas directivas, ahí hay un espacio importante para mejorar. Hay un espacio que, como lo dije, dentro de las fundaciones AFE es donde menor calificación tenemos. Sin embargo, en los otros pilares, principalmente el de gestión de interna,
y en el de rendición de cuentas estamos bien, estamos, las fundaciones comparados a la primera medición han adoptado unas buenas prácticas y están evolucionando bastante bien. Como lo dijiste, Rodrigo, nosotros hemos tomado el índice como una línea de base para ver en qué podemos desde la AFE hacer para fortalecer a las fundaciones. Entonces, por ejemplo, en el tema de gobernanza, que como dije es el pilar donde hay más oportunidad de mejora, estamos haciendo un intercambio de mejores prácticas donde las fundaciones le están mostrando a las otras cómo han hecho para transformar sus juntas directivas, cómo han hecho para que aún siendo una fundación familiar, dentro de la junta directiva no haya periodos indefinidos de sus miembros. Entonces, escoger buenas prácticas de fundaciones que lo han logrado, porque sabemos que esto lleva tiempo, para que le enseñen a las otras en cómo fue su proceso y las otras lo puedan ir adaptando. Estamos también apostándole a través de talleres, de cursos, de gobierno corporativo, de tratar de mejorar la comunicación que hay entre pues, las directivas de la fundación y sus juntas directivas para lograr lo que ya ha logrado la Fundación Alpina, por ejemplo, que es que su junta directiva realmente los apoye en los procesos internos. Entonces, estamos trabajando en el tema de gobernanza, estamos haciendo mucho énfasis en eso. En el pilar de gestión interna, que yo creo que es el pilar pues, que mejor le va a las fundaciones AFE, sin embargo es un pilar que cada vez que tú ves cómo se está moviendo la filantropía a nivel mundial y estás buscando estos estándares internacionales, cada vez es más importante el tema de tener una teoría de cambio, de realmente involucrar a todas las personas que trabajan en la fundación en esta discusión, de tener, como lo dijo Marcelo ahorita, el tema de evaluaciones de impacto, de tener data, de tener realmente evidencia, es una de las cosas que cuando hablas con cualquier cooperante, cada vez están haciendo una lupa más grande de si las fundaciones tienen esto y están trabajando en mejorar en estos temas. Entonces, para eso, dentro de la AFE, pues, este año y lo que falta del año, estamos haciendo mucho énfasis en que las fundaciones comiencen a adoptar y a entender qué es una teoría del cambio, cómo lo pueden adaptar, cómo pueden comenzar a mirar las herramientas que ofrece la teoría del cambio para comenzar a modificar sus programas, sus estrategias. El tema de evaluación de impacto le estamos haciendo mucha fuerza, porque aunque hay varias fundaciones, la gran mayoría que tienen herramientas de evaluación, queremos en eso como que tengan, mejor dicho, que se vuelvan más estrictas en la forma como están evaluando sus programas. Y también otro tema que se mide dentro de la gestión interna es la sostenibilidad financiera. Para ninguno de los que estamos presentes aquí es noticia saber que cada vez hay menos donaciones llegando a América Latina, y para las fundaciones esto se ha vuelto un reto porque hay que ver cuáles otros mecanismos de financiación existen, cómo puedo hacer para que la poca plata de las donantes internacionales de cooperación que está llegando a América Latina llegue a mi fundación. Entonces, para eso estamos trabajando mucho en presentarle a las fundaciones cuáles son las nuevas fuentes de financiación, cómo pueden acceder a ellas, cómo pueden realmente fortalecer los proyectos que están presentando a cooperación internacional. Entonces, estamos trabajando mucho en temas de sostenibilidad financiera. En el eje de rendición de cuentas y transparencia, que yo creo que ahí Vicente hizo un énfasis muy importante en el tema de accountability, nosotros estamos trabajando
y dándole herramientas a las fundaciones en temas de comunicación efectiva. O sea, ¿cómo hago para comunicar mejor lo que yo hago como fundación? Y también aquí estamos identificando con las fundaciones unos indicadores de medición en temas de comunicaciones, porque hoy en día las redes sociales y demás es algo pues que para unas es mucho más fácil de utilizar, pero lo que hemos visto es que en Colombia las fundaciones todavía son muy tímidas en utilizar estas nuevas herramientas, y cuando las utilizan no saben cómo medir el impacto que están teniendo. Entonces se están definiendo entre todas cómo se deben medir estos temas de las nuevas redes, pues de las nuevas formas de comunicación que se utilizan. En el tema de gestión interna, que muy bien tanto lo dijo Camila como lo dijo Marcelo, es cómo ampliar la red de relacionamiento dentro de las fundaciones, porque muchas generalmente tienen un excelente relacionamiento con otras fundaciones, con otras ONGs, con cooperantes internacionales, pero el tema, digamos, de relacionamiento con el sector público, con la academia, con otras como think tanks a nivel internacional, no es tan, pues hay bastante espacio para mejora. Entonces, para esto estamos haciendo un social network analysis para las fundaciones AFE, para que vea cada una cómo se están relacionando, qué áreas, qué oportunidades tienen para conocer a otros públicos, cómo llegar mejor dicho, si yo estoy trabajando en temas de educación, ¿con quién se están relacionando otras fundaciones que yo como fundación todavía no los conozco? Y también hemos insistido mucho este año en el tema de incidencia en política pública, porque por las realidades políticas de América Latina, hay una nueva forma de relacionarse con el sector público. Y creemos que ahí desde la AFE podemos darles estas herramientas y apoyar a las fundaciones para que lo hagan mejor, para que no le teman a este relacionamiento con el sector público, para que realmente se vuelvan las aliadas de la política pública que se desarrolla en los territorios. Eso, Rodrigo, como a grandes rasgos es lo que estamos haciendo dentro de la AFE para realmente sacarle provecho al índice y poder seguir contando con herramientas tan valiosas como estas para estandarizar procesos y para llegar realmente a un nivel como más alto pues, y tener como estándares internacionales para medir la gestión de las fundaciones. Mil gracias. China, muchísimas gracias. Has hecho un resumen maravilloso de el uso que puede tener cada fundación, y dentro de cada fundación, cada quien dentro de la fundación del índice, pero además el uso que puede hacer una asociación como la AFE de aplicar el índice y todas las implicaciones, y lo ejemplificaste dimensión por dimensión lo que se puede hacer, y esta idea también tan importante de identificar buenas prácticas para que entre los miembros que han avanzado en algunos aspectos del IFE, del ICO, puedan trabajar con sus pares para avanzar, tal como hemos hecho aquí a nivel de América Latina, de hacer un intercambio de prácticas y de mostrar, ilustrar casos tan maravillosos como los que vimos hoy de Alpina y San Carlos de Maipo, para que estén presentes para otras fundaciones, para que puedan tomar estas ideas o el proceso para poder avanzar en su desarrollo. Lastimosamente se nos acabó el tiempo hace un rato, y entonces quisiera, nos hubiera encantado, siempre nos falta tiempo para seguir conversando, siempre es muy rico la conversación con ustedes, pero quisiera darle la palabra a Emilia y a Vicente para poder cerrar y agradecerles mucho, Camila, Chía y Marcelo, por esta muy buena presentación y por todo lo que han aportado con tanta generosidad para el mundo fundacional de América Latina. Muchas gracias. Gracias, Rodrigo. Gracias a todos. Y bien brevemente,
Gracias. De nuevo, escuchamos por qué la AFE es un referente en la región, ¿no? Chía, me encantó escuchar cómo aplicaron y cómo han hecho del índice de capacidad organizacional una herramienta que están aplicando. Mencionaste a más de 60 organizaciones colombianas, están midiendo, están monitoring, y usaste una frase que me encantó, que es visualizarlo como un sello de calidad, ¿no? Y con eso me gustaría concluir mis remarks. Esta publicación, las 5 organizaciones empresariales que miramos, usan el índice para tratar de seguir mejorando. Yo creo que la combinación entre el trabajo de la publicación de las 5 organizaciones y lo que escribió Chía, que está haciendo la AFE en Colombia, son perfectos ejemplos de cómo en Latinoamérica podemos movernos a un paso acelerado para tratar de tener la filantropía más eficiente posible en nuestra región. Así que gracias a todos y le paso la palabra a Emilia. Muchas gracias, Vicente. Como decía Rodrigo, siempre nos falta tiempo, siempre podemos seguir conversando, pero precisamente la ventaja es que tenemos los espacios para poder seguir conversando, no solamente de este tema, sino también de otros. En ese sentido, tengo que pasar un aviso comercial. Estamos actualmente en otro estudio de alcance latinoamericano que trata de ver cómo ha sido la relación en la región entre la filantropía y los objetivos de desarrollo sostenible. Esto es parte de un trabajo que llevamos haciendo hace 2 años con la Fundación CSMOD, donde hemos ido mirando que, claro, existen organizaciones que han sido capaces de adoptar los objetivos de desarrollo sostenible, la Agenda 2030, integrarla en su funcionamiento, localizar el desarrollo, pero también tenemos una brecha de organizaciones que aún no logran adaptar este tema e incorporarlo en su operación. Así que estamos realizando una encuesta en estos momentos que les vamos a compartir el link por el chat, invitarlos a todos a participar también. Da lo mismo que no tengan integrado en sus organizaciones el sistema de los ODS. Nos interesa conocer por qué sí lo han hecho y por qué no, ¿ya? Para también poder ver cuáles son aquellas capacidades o inhibidores del involucramiento con la Agenda 2030. Queremos también invitarlos al siguiente evento de conversación que tenemos organizado desde CEFIS. Todos ustedes pueden venir, estamos en octubre, a fines de octubre, 25 y 26 de octubre, nos vamos a reunir en Santiago de Chile a conversar también sobre este mismo tema de los ODS, pero también sobre los desafíos de investigación que tiene la filantropía en la región. Así que están todos invitados. Vamos a tener también un evento híbrido. Quienes puedan venir a Santiago son muy bienvenidos, pero también podemos seguir conversando online. Así que muchas gracias a todos los participantes y los dejamos invitados a que en todos los mecanismos y todos los canales que están compartiendo en este momento Jimena, podamos mantener la conversación activa. Que tengan una muy linda tarde. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos, chao. Un gusto. Adiós.